Viene llegando a la mesa de unboxing el nuevo Nothing Phone 4B, este nuevo dispositivo por parte del fabricante que llega a un precio de 7,999 pesos para México. Cambio dólar, ya sabes que te lo voy a estar dejando aquí en pantalla. Yo sé que sí tienes esa gran duda, ¿todavía no está integrando cargador? ¿Qué nos integra en la parte interna? Tal vez audífonos, no lo sé. Así que quédate a ver este unboxing y primeras impresiones para que veas que nos integra Nothing Juan 4B en este embalaje. Y lo primero que nos integra el fabricante es esta caja que cada vez me asombra más que los fabricantes cada vez integran cajas más pequeñas. Eso sí, viene aquí lo que vendría siendo el dispositivo como a la mitad. Me gusta cómo se ve el embalaje, sí, se mira súper bien. Pero eso sí, te voy a recordar antes de que iniciemos con este unboxing, si todavía no me sigues en mis redes sociales como es Instagram, TikTok y Facebook, ve y sígueme porque te subo todo en tiempo real, cuando hago los empaquetados, cuando le quito esto que aquello. Ve y sígueme. De igual forma, hasta no estás suscrito a este canal, suscríbete. ¿Por qué? ¿Por qué debes suscribirte? Porque aquí te hablo más de tecnología. Así que vamos a abrir esto súper rapidísimo. Y mira, uy, me gusta hacer el desempaquetado. Acercamos ahí cámara para que vean los consumidores qué dice. Ponle pausa ahí para que lo leas. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos integra aquí el fabricante. Primero que nada viene este pequeño foldercillo que vamos a abrir para ver qué es lo que nos está integrando. Mira, aquí tenemos un para proteger el dispositivo que está ahí como, no es duro, no está sólido, sino que está blandito, por así decirlo, para protegerlo de todo mal. Tenemos manuales de usuario que en todos los idiomas. También contamos con un cable tipo C a tipo C. Y si te preguntas, ¿todavía no está integrando cargador? No, déjame decirte que aquí Nothing ya no nos está integrando cargador, pero lo que sí nos está integrando es el pinchito para extraer la SIM, que se me hizo bien coqueto este pinchito porque mira cómo se mira, es un cuadradito. Bueno, ahí se agradece que Nothing nos haya hecho como este pequeño cuadradito muy diferente a otros pinchitos para extraer la SIM. Y si ya no nos integra cargador, como que ya muchas empresas ya están quitando eso del cargador. ¿Qué más viene de este lado? Obviamente el dispositivo, que en lo personal el diseño me ha gustado, me agrada bastante este diseño que nos integra Nothing. Siempre Nothing se caracteriza por eso, así lo considero, como que diseños minimalistas, pero que van a llamar la atención del usuario, como que tiene esa parte bien desarrollada del diseño. Mira, aquí dice Nothing y también tenemos aquí esta lucecita que lo llama Clip Bar, que esto va a ser para cuando lleguen notificaciones, mensajes o incluso también llamadas, se va a encender dependiendo del color que quieras. Así que si te llama aquel o aquella y no quieres contestar, solamente dejas el celular así y se va a prender con una lucecita. Mira, se prendieron, pero eso sí va directamente a ajustes, que tú lo modifiques como más quieras a tu gusto, ¿ok? Vamos a ver la botonera física que nos está integrando, ya que en un lateral, mira, se ve súper coqueto los colores de la botonera física, ya que contamos con el botón de volumen más, volumen menos, botón power. En el otro lateral contamos con un botón que se podría decir como que es para inteligencia artificial, que incluso que si yo aprieto este botón de esta manera, lo voy a apretar, mira, lo dejo apretado y vamos a empezar a grabar el sonido. Incluso ahí ya lo estoy grabando. Bueno, buenas tardes. Y para que vean que esto no es fake, lo voy a reproducir en este momento. Lo dejo apretado y vamos a empezar a grabar el sonido. Incluso ahí ya lo estoy grabando. Bueno, buenas tardes. Y para que vean que esto no es fake. Algo que sí se me estaba pasando mencionarte es respecto a los materiales de fabricación. Contamos con policarbonato tanto para la parte trasera como también para los laterales. Ahora que si te preguntas, ¿este smartphone como para quién va dirigido? Es un smartphone de entrada que en lo personal considero que va dirigido más como a consumidores, pequeños consumidores, bueno, no puedo decir los pequeños, sino consumidores que apenas están iniciando con un celular y quieren algo que se vea atrevido, con buen diseño, que no les llega a fallar nada, pero que se vea muy diferente. O sea, ya sabes que los consumidores siempre queremos todo, así que es un smartphone de entrada, se podría decir, ya que el precio es de 7,999 pesos para México, te lo redondeo, 8,000 pesos para México.
dispositivo. Cambio de dólar te lo voy a estar dejando aquí en pantalla. Pues bien, te debo de mencionar que en la pantalla te vas a encontrar con una Super AMOLED de 6.77 pulgadas, resolución Full HD Plus, y también contamos con una tasa de refresco de 120 Hz. En el brillo, aquí nos están integrando 2000 nits de brillo, y en el apartado del procesador te vas a encontrar con el Snapdragon 6 generación 4. Ya sabes que más detalles del procesador, la pantalla, qué tal me ven el día a día, eso te lo voy a contar en la review. Este solamente es el unboxing y primeras impresiones, lo primero que observo del dispositivo cuando lo abro, así que son como las especificaciones que te podría dar NASA hasta el momento. Mi experiencia de uso te la voy a estar dando en otro video, pero mientras tanto, ya sabes que si te está gustando este video, regálame ese súper delicado y delicioso like, que sin duda te lo voy a agradecer demasiado. Ya sabes que ayudas muchísimo a esta comunidad de Consume Global a seguir creciendo y crear contenido. Y de igual forma te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Así que date la oportunidad de seguirme en todas, absolutamente todas mis redes sociales. En el apartado de las cámaras, como te puedes dar cuenta, el formato se ve súper coqueto, que incluso también se combina bastante bien con el Clip Bar que nos está integrando, que es esta lucecita que te iba mencionando. Y bien, aquí contamos con dos cámaras. Su cámara principal es de 50 megapíxeles y también contamos con otra cámara que es de 8 megapíxeles, dedicado para ultra gran angular. También tenemos un flash, y mientras tanto que en la cámara frontal, ahí está, cámara frontal, esta es de 16 megapíxeles. Algo que sí debo decirte que aquí Nothing también pensó en los consumidores que quieren una gran batería, ya que esta es de 5200 mAh. Ya sabes que más detalles de la batería también te lo voy a estar dando en la review para decirte si en realidad vale la pena o mejor te guardas tu dinero, pero eso va a ser en un próximo review. Algo que sí no me gustó de este dispositivo es que no tuviera el cargador aquí en la caja, pero sabemos que muchos fabricantes ya lo están haciendo, pues para ahorrarse gastos, para que el smartphone salga un poquito más económico, por así decirlo. Incluso también se menciona que ya no ponen el cargador por el ambiente, la ambientación y bla bla bla. Ya sabes todo lo que nos dicen, que para cuidar el medio ambiente. ¿Será cierto? No lo sé, tú coméntalo ahí en la caja de comentarios, pero también me gustaría que me dijeras si tú ya conocías la marca de Nothing. ¿Ya te has topado con estos celulares o productos de Nothing? ¿O es tu primera vez conociendo este tipo de dispositivos? En lo personal debo de mencionarte que a mí el diseño de estos smartphones siempre me llama muchísimo la atención, más sin embargo no es que las características sean mis favoritas. Por el precio, si lo vale o no, eso te lo voy a hacer en la review. Ya sé que ya te mencioné mucho de review, pero ya lo sabes, te lo voy a mostrar en una próxima review. Te voy a decir si en realidad vale la pena o mejor que te guardes tu dinerito para otra cosa. Así que esto ha sido primero el unboxing y primeras impresiones de Nothing Phone 4B. Son mis primeras impresiones que yo tengo del dispositivo. Espero que te haya gustado este unboxing. Si no te gustó, comenta. Si te gustó, también comenta. Y ya sabes, nos vemos en un próximo video. Pero eso sí, recuerda, consume, pero consume global.